todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana. Aquí estamos en vivo como todos los días y por supuesto vamos a arrancar con Mirta Legrand. Ayer nos llevamos todos un susto, ¿no? Sorprendió la noticia cuando nos enteramos que tenían que intervenirla quirúrgicamente. Esto fue a la noche. Sabemos que está bien, sabemos que la operación salió bien, pero bueno, queremos entender qué fue lo que le pasó. Sabemos que en cuanto salió de la operación lo primero que preguntó es ¿cuándo vuelvo a trabajar? Claro, ¿no es cierto? Lo primero, así me contó Nacho, por lo menos. Sí, lo primero, y que estuvo de buen ánimo, lúcida en todo momento. De hecho, hasta minutos antes de entrar al quirófano estuvo mirando la tele, porque justo estaba Juana en la entrega de los premios Platino, así que no se la quería perder. Estaba acompañada por Marcela viendo la televisión. Y bueno, como vos decís, Mariana, llamó mucho la atención su ausencia de los almuerzos de domingo. Eso levantó algunas señales de alarma. Enseguida, desde las redes del canal, de la productora, de Nacho y de la propia Mirta, se aclaró cuál era la situación. En un momento se habló de una gastroenteritis aguda. Después, con las horas, fue llegando un diagnóstico más preciso y lo que dice el parte médico que saca hoy Mater Dei, que es la suboclusión intestinal o brida abdominal, como lo definió Nacho Vamos a estar hablando de qué se trata esto, porque obviamente siempre enciende las alarmas, ¿no? Uno se pregunta de qué se trata cuando escuchamos ciertas cosas, brida abdominal, obstrucción intestinal, por qué operarla. De todo eso vamos a estar hablando con el doctor Luis Caro, que es presidente de GEDIT y jefe de gastroenterología de Fleming. Además, es mi doctor, bueno, una eminencia, y lo tenemos aquí con nosotros, un especialista en todo este tema, para hablar del caso. Bienvenido, doctor Luis. Yo te voy a decir Luis, porque para mí es toda la confianza. Luis, ahora vamos a ir al Mater Dei a ver cómo está la situación y enseguida quiero que nos aclares de qué se trata esto. Ya venimos con vos. Adelante, Mater Dei, Martín Candalaf. Sí, Mariana, porque hace más de 24 horas que entró Mirta Legrand acá a este sanatorio. Hay muchísimo movimiento, sabemos que hasta hace un rato estaba Nacho Viale, el nieto de Mirta, ahora se retiró y en algunos minutos nada más va a volver. Pero todo lo concerniente a la salud de Mirta Legrand generó muchísima preocupación en distintas esferas. Y en uno de los lugares que generó mucha preocupación fue en el propio gobierno nacional. Mariana, nosotros nos pudimos comunicar con algunas fuentes de presidencia y nos dijeron que existieron varios contactos entre el entorno del presidente y el entorno de Mirta Legrand. Inclusive el propio presidente Macri pidió hablar con Mirta Legrand para saber cómo estaba recuperándose luego de la operación. Le dijeron que por el momento no podía hablar por teléfono, que tenía que esperar algunas horas, pero generó muchísima preocupación la salud de Mirta Legrand. Varios contactos entre un entorno y el otro para saber cómo había salido. Mariana, sabemos que hasta hace un ratito nada más también estaba Marcela Tiner acá en el hospital. Se fue ahora para hacer su programa y luego van a volver. Según lo que dice el parte médico y lo que decía Marina recién también, Mirta Legrand se va a quedar acá por lo menos hasta el día miércoles, porque lo que dice el hospital que el próximo parte médico va a ser justamente dentro de 2 días para poder saber cómo sigue la evolución de Mirta Legrand. Y luego, con respecto a lo que dijo Nacho Viale y lo que dice el parte, hay una pequeña diferencia, que es que Nacho Viale había dicho que Mirta Legrand ya estaba en una sala común. El parte médico que tenemos en nuestras manos dice que en realidad no está en una sala común, sino que está en terapia intensiva. Exacto. En terapia intermedia o intensiva. Lo que sabemos es que está en terapia intensiva. Es lo que dice el parte. Bueno, después no sabemos si con el correr de las horas la pasarán a una sala intermedia, pero sí es precisa la información que da Martín. Cuidados intensivos. Claro, del protocolo. Ahora vamos a hablar de esto con el doctor Luis Caro. Antes vamos a escucharlo a Nacho Viale, que justamente hablaba con nosotros tras la operación. Miren. Le hicieron todos los estudios, creo que tomografía, ecografía y radiografía, y ahí ella misma tomó la decisión de poder operarse. ¿Es la primera vez que ella manifestó sentir dolor abdominal? Sí. La primera vez. Ya se lo sentía durante el fin de semana, inclusive el sábado decían que había tomado solamente té. Sí, había hecho el programa. No, encarar una operación, pero insisto, fue una operación que parecía mucho más larga y fue mucho más. ¿Quién la está acompañando, Nacho? Y todos nosotros vamos variando. Hacemos postas. ¿Este tipo de dolencias es porque antes había tenido una operación o fue por otro motivo? Nunca lo había operado. ¿Hay un día estimativo para el alta? Sí, estaba viendo antes la operación, estaba viendo los premios Platino ayer con Juana. ¿Has sentido muchos dolores días antes, Nacho? El sábado. ¿El sábado? Sí.
Perdóname, Nacho, te hago una pregunta. No era más que dolores, era se sentía mal cuando comía y demás, tenía hambre, era eso. La pregunta, te explicaron, porque todos los médicos, los que están en los estudios, en los canales, dicen que esto es cuando hay una operación previa que puede haber sido algo. Nunca... ¿Te dio una explicación de por qué pudo haber pasado? ¿Saben ustedes? ¿Le dijeron? La explicación técnica, te la repito, aprendí términos médicos, es una brida abdominal. Es como si fuera como un torniquete, básicamente. Una obstrucción. Exactamente, sí. Pero no interna, no de externa. ¿Y el origen cuál puede ser? Es como un pólipo, ¿es? O eso. Bueno, pero está bien entonces. Impecable. Ayer salió, estuve con ella hablando, fue a dormir al cuarto. Sí, por eso ya estaría pensando en cómo armar el próximo Salió, programa. me dijo, ¿cuándo puedo volver a trabajar? Y dije, pará. Descansa un poco. Sí, pero está muy bien de ánimo, está bien contenta. Insisto en lo que escribí ayer, les agradezco a todos que estén acá, a todos los que llegaron los mensajes y todo. si alguien la va a reemplazar en el programa? No sé todavía lo del alta y nada todo eso. Ahora cuando sepa todo, les cuento, digamos, todo lo que hemos tratado de ir contando todo paso a paso. Por eso me sorprendió cuando dijeron de urgencia, todo no fue de urgencia, vino en su auto, así que nada. Bueno, da gusto escucharlo a Nacho, que por supuesto es el vocero de la familia, sí, claro. Pero toda la familia ha estado acompañando a Mirta. Muchos cabos sueltos con respecto a qué fue lo que tuvo Mirta, y la gente se preocupa porque, bueno, Mirta es como de la familia para todos, ¿no? Vale. No solamente por el cariño que todos le tenemos, sino porque es parte de la cotidianidad de todos. Y enseguida la señora empieza a preguntar, ¿qué es una brida abdominal? ¿Podré yo tener eso? ¿De dónde viene? Porque está con nosotros el doctor Luis Caro, es una eminencia en gastroenterología. La verdad que para mí es un honor tenerte acá, Luis, te quiero mucho. Es mi médico. Yo con todos mis problemas gastrointestinales tengo que decir que me ha tenido mucha paciencia. ¿Qué es lo que ha tenido Mirta? ¿Qué es una brida abdominal? En realidad no sé lo que tuvo Mirta, no tuve acceso a la historia clínica, pero obviamente que interpretando lo que dice el parte quirúrgico, que hubo bridas, la brida en realidad lo que es una cuerda de fibrina, que a veces lo tenemos y no nos damos cuenta que realmente está. ¿Por qué aparece? Y generalmente aparece, es cierto lo que decía recién el Nacho, que generalmente proviene después de una cirugía. Es como una cicatriz interna de una cirugía. Pero puede ser una cirugía de hace 20 años. De hace muchos años o de hace 2 días. ¿Y qué tipo de cirugía? Cualquier cirugía abdominal que haya tenido que ser manoseada, comillas, por el cirujano, o corriendo vísceras, o corriendo intestino, o lo que fuere. ¿Inclusive una cesárea, por ejemplo? Inclusive una cesárea puede ser perfectamente, una apendicectomía o una vesícula. Es muy raro, realmente es muy raro, digo, porque mucha población está operada de vesícula y no por eso tiene una bomba dentro del intestino. Realmente no es frecuente. No es que sea excepcionalmente rara, pero no es frecuente que ocurra. Y en general, esa brida, que es como si fuera una cuerda, lo que es cierto, también lo que decía Nacho, que la estrangula. Es decir, que le hace como un moño del lado de afuera y entonces transforma el intestino, que es un tubo, una manguera, como si fuera un reloj de arena. Es decir, la estrangula en algún momento e impide de esa forma el tránsito natural y normal del contenido intestinal. ¿No se puede detectar antes esto? ¿Se puede detectar antes o es inevitable llegar a esta instancia? No, en realidad esto es un hallazgo porque empiezan con síntomas, con náuseas, con vómitos. Puede haber un dolor crónico y nunca desarrolla un episodio agudo, y en general cuando aparece el episodio agudo y el médico puede interpretar que se trata de algo similar a esto, enseguida se le hace o una radiografía de abdomen o se le puede hacer una tomografía. ¿Para qué? Porque ahí es donde en el sufrimiento abdominal intestinal empiezan a aparecer algo que para nosotros es clave, el signo de los niveles, el nivel líquido con el aire, que generalmente no debería haberla. Cuando hay un nivel, el agua tiene un nivel horizontal y por arriba hay aire, ahí ya empieza uno a sospechar de que hay alguna... Eso se ve con la tomografía.
Sí, por tomografía o por una radiografía común. O sea, que ella estaba con náuseas, no tenía hambre. Tenía fiebre. Tenía fiebre, podría haber pensado que era una intoxicación también, ¿no es cierto? Desde una diverticulitis hasta una intoxicación, una gastroenteritis. O sea, la primera manifestación es en forma de cólicos, para que se comprenda, para que la audiencia comprenda. Sí, porque justamente el intestino, yo generalmente le cuento a los pacientes cuando le hago una colonoscopia o algo, el intestino no duele, se lo puede quemar, se lo puede cortar, no tiene una percepción, receptores a ese tipo de estímulo, pero no a la distensión, no al aumento interno de... Claro, y si algo está trabando en algún lugar... Cuando eso ocurre, exactamente empiezan a generar un movimiento, normalmente hay un movimiento peristáltico, que es el movimiento propulsor del contenido digestivo. Cuando eso encuentra un obstáculo, intenta querer sobrepasar, vencer ese obstáculo. Y entonces se llama... Tienen los vómitos una lucha intestinal. Esa lucha intestinal empieza con dolores, con molestias, dolores cólicos muy fuertes, y cuando esto no lo puede vencer, hace un retroperistaltismo, es decir, un movimiento hacia atrás, y ahí es donde empiezan las náuseas o los vómitos. ¿Y qué tan grave es para una persona de esta edad? Porque es lo que se hablaba ayer, ¿no? Que podía ser bastante grave el hecho de la operación, había mucha preocupación por eso. La operación creo que duró 1 hora, porque fue de 10 a 11 de la noche, y había preocupación. Claro. ¿Es muy grave operar de esta manera? En realidad lo grave del episodio no es por un tema de edad, sino es un tema de no ser oportuno en la cirugía. Tenga 20 años o tenga más edad. ¿Y eso qué significa, doctor? No ser oportuno en la cirugía. En no desobstruir esa estrangulación, no se logre el efecto porque deseado. Hasta ahí todo lo que expliqué es un tema exclusivamente de tránsito. Sí. Pero en esa obstrucción se está también apretando arterias y venas. Y eso es lo que oxigena al intestino. A veces lo que ocurre, desgraciadamente, se llega a un momento un poco más tarde y hay que resecar, hay que sacar, hay que cortar esa porción de intestino que sufrió y volver a unir las partes teóricamente sanas. ¿Pero en este caso hicieron eso? No. Te llegó justo en este caso. No por el parte, porque no estuve dentro del quirófano, no por el parte, y mucho menos por el tiempo de la cirugía. Estuvo muy rápidamente diagnosticada, hay que decirlo, ¿no? Porque si ella estuvo con algunos síntomas el sábado, que inclusive hizo su programa, y el domingo ya la están operando quirúrgicamente a la noche, no sé si le habrán llegado a hacer algún estudio, Te cuento, sí, seguro que le hicieron. Tomografía, yo escuché de Nacho Viale que hablaba de una tomografía. Sí, una vez que la internaron, claro. Una vez internada, claro. O sea, que deben haber decidido operarla una vez que estaba internada. Seguramente. Volviendo al tema, y para atar con lo tuyo de grave o no grave, esto tiene más que ver con la edad. Ahí sí es un tema, obviamente, de pulmón, cardiovascular, y ver en qué estatus está. Eso no significa que solamente sea por la edad, porque un joven de 40 años, fumador, hiperobeso y demás, seguramente tiene más riesgo que alguien que se cuide más. De lo sano que está Mirta, entonces, ¿cómo ayudó para la mejoría? Ahora, por lo que vos señalás por los tiempos, da toda la sensación entonces de que abrieron, desataron ese nudo y ya está. Sin duda debe haber pasado eso. Y previamente lo que se hace es intentar evitar la cirugía. Claro. Vamos de menos a más. Yo tengo un lema que me puso un mentor mío de la Universidad de Chicago, que me decía siempre, menos es más en medicina, ¿no? Y empiezan de menos es más. Y que seguramente deben de haber hecho alguna terapia desinflamatoria, con corticoides, con sonda nasogástrica. Para ver si eso se puede desatar solo. Eso le quería preguntar. ¿Se puede esto solucionar sin operación y en qué forma? Sí, muchas veces se responde a esto, a corticoides, a poner en reposo el intestino, lo que llamamos en reposo, que es una sonda nasogástrica, y a veces eso mismo desobstruye y pasó, y no hace falta la cirugía. Otras veces como esta, que es una cirugía, comillas, cirugía es minimalista en cuanto a la acción,
Pero una vez que uno tiene un método invasivo, biología Siempre, es biología. ahora, mejor no tocar, ¿no es cierto? O sea, pero fue muy rápido y muy bien cuanto menos resuelto. se puede intervenir, mejor. Exacto. Ahora, me pregunto, alguien que es reticente al médico, porque Mirta sabemos que se cuida mucho y si tiene un síntoma tiene su médico de cabecera, enseguida consulta, o sea, tiene una persona de confianza que está muy cuidada, ¿no es cierto?, clínicamente hablando. Pero hay gente que es más reacia a la consulta y que, bueno, se banca los 2 días con náusea, con dolor y no consulta. ¿Puede esto ser grave, digamos, llevar a la muerte, una obstrucción intestinal? Sí, absolutamente sí. Si justamente lo que vos decís, que rehúsa, toma antiespasmódicos, puede modificar el dolor, lo minimiza, opioides o demás, y sí, desde ya, porque la atadura esa que está ahí, el moño, sigue estando y sigue produciendo una necrosis, una muerte celular por falta de oxigenación. ¿Y cuál es el tiempo justo? ¿Es un diagnóstico específico o un diagnóstico genérico? Y le voy a fundar la pregunta. ¿La etiología puede obedecer a una multiplicidad de motivos? Sí. Por eso es un diagnóstico genérico esto de la brida. Y yo hablo de bridas porque están hablando de bridas. Podría haber sido un vólvulo, que es como la manga del saco que uno lo gira para un lado y para el otro, y entonces en el centro hace un torniquete o un reloj. ¿Por qué puede suceder? Puede ser también. Pero ¿cómo puede suceder que el intestino se gire así? ¿Por qué? Se gira porque a lo mejor hay un aumento, una anarquía en los movimientos, y una parte gira para un lado, el otro para el otro, y no es que sea habitual de todos los días, ni mucho menos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tiempo, cuál es el tiempo justo? Digo, porque si uno empieza con los síntomas y cree que está intoxicado y a lo mejor aguanta, como dice Mariana, y sostenés el dolor. Son dolores que son... ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento decís esto ya no es una intoxicación? El dolor, uno puede esperar, la diferencia podrá ser un par de horas, pero por más que tome algún antiespasmódico, el dolor es tan intenso el dolor que... del cólico, no, si es parecido al del cólico, son yo cólicos, he tenido, a mí me sacaron la sí. vesícula, el dolor del cólico, por lo menos para los varones que somos más miedosos. Sí, eso es cierto, pero sí, tal cual. ¿No? Pero el tema es, no es que haya un tiempo, en general los dolores que provoca son intensísimos, ¿no? Es una diarrea o un coliquito que después desaparece. Y algo que preocupa, doctor, la esto permanece. Perdón, discúlpeme, no lo dejé terminar. No, que es permanente, no termina por ceder, no pasa, no es una burbuja de gas que cede y pasa y se acabó. Esto sigue estando ahí, entonces el dolor va increyendo y cada vez es más fuerte. Sí, es evidentemente lo que le sucedió a Mirta, ¿no? Que cada vez fue empeorando. Perdón, doctor, en este caso puntual se habló también de la calidad del vómito como el indicador de aquello que podía estar pasando, ¿no? Esto es así, digamos, pensando en lo que decía Gisela, de cómo nos damos cuenta, claro, cómo diferenciamos un cuadro de otro. Y sí, es cierto. Y todo depende de la altura donde se está produciendo esto, ¿no? La altura del intestino. Claro, si esto es el colon, el intestino grueso, que es la parte más baja, generalmente tarda un poco más en empezar a aparecer los síntomas de náuseas o vómitos. Sí aparecen los dolores y las molestias. Si es de intestino delgado, es mucho más brusco y más rápido la aparición. Y por supuesto que la calidad del vómito también es semiológico y nos ayuda a pensar un poco a qué altura está. Y con la tomografía uno ya empieza a ver un poco mejor. ¿Cómo es el posoperatorio? Ahora, nos dicen que está en terapia intensiva aún por una cuestión de protocolo, o sea, ¿cuáles son los cuidados? Porque también sabemos lo que pasa en las terapias intensivas, ¿no? Las infecciones y todo eso, uno siempre espera salir lo más rápido posible de ahí, ¿no? Y ir a una habitación. Sí, eso entra dentro del capítulo de las infecciones nosocomiales, ¿no? En general del sanatorio. Esto también es un mensaje, no es que cuando le dice el médico, bueno, vamos a darte el alta y ya me quieren echar. La verdad que queremos que esté lo menos posible, expuesto, pero el tiempo lógico, ni antes ni después, y eso es muy difícil acordar. En general el por qué está en terapia y después de una cirugía siempre conviene, aunque sea las primeras 12 horas o las primeras 24 horas. Intuyo que también por el tema de la edad, para ver cómo están los signos vitales. Imagino que el anestesiólogo la estuvo valorando. ¿Anestesia total? Sí, eso es. ¿Y cómo es un corte chico que se hace o es cómo se sabe dónde entrar? La verdad que no tengo idea en este caso. Depende si esto es producto de una gran cirugía, entonces ahí ya evitamos la laparoscopía porque no sé, es una contraindicación. Pero si fue por una cirugía pequeña
a lo mejor una colelap, una colecistectomía laparoscópica, y esto está produciéndose, uno puede entrar laparoscópicamente para tratar de salir muy rápidamente. Y ahí se hacen 2 agujeritos muy chiquititos, ¿no? Muy chiquitos, muy pequeños, y uno mira. Sobre todo que anatómicamente con la tomografía ya puede ir sabiendo dónde está. Hacia dónde. Porque si le pueden llegar a dar el alta el miércoles, da la sensación de que es más ese tipo de cirugía, ¿no? Y por el tiempo también de la cirugía pareciera que fue muy rápido. En manos muy hábiles seguramente, pero al margen debe haber tenido un acceso muy directo. Doctor, ¿y hay poblaciones que sean más propensas a sufrir esto? No, la verdad que no. Esto es ni siquiera tiene que ver con el queloides, el famoso hipercicatrización. Hay gente que tiene queloides y no tiene bridas, y viceversa. ¿Y cuál es, digamos, la tendencia a padecerla? Digamos, ¿quién está más cerca de tenerlo que otros? Cualquiera. Ahora, hay muchas personas de la tercera edad. De uno. Y en general, quizás sí, porque hay un mayor trastorno. Por la pregunta que hizo Natalia, digo. Un mayor trastorno en la evacuación. Por eso, en las mujeres, que a veces tenemos problemas para ir y recurrimos a elementos externos, laxantes, medicación de todo tipo, naturistas. Las mujeres eso me gusta más, que lo natural y no los laxantes. Pero estamos más en riesgo. Otros se permiten, porque vi alguna propaganda. La alimentación. Está bien, de paso aconsejamos sobre todos los temas, ¿no? Porque le pregunté al doctor, claro, un minuto. Si estamos más en riesgo No, las mujeres no es por ser mujer que están más en riesgo, no necesariamente. O sea, no está relacionado con la constipación directamente, para nada. No, para nada. Esto es un evento que puede ocurrir y... A ella la habían operado de vesícula, porque se dijo en algún momento que esto se podía dar por otras operaciones. Bueno, ahí tenemos la operación previa, ¿no? Entonces. En general, yo le comentaba a Mariana recién antes de empezar, de cada 10 situaciones como esta, seguramente 9 tienen una cirugía previa. Claro, ella fue de vesícula. En alguna vez me ha ocurrido en el hospital haber atendido a un paciente que no tuvo nunca, y era varón, no tuvo nunca una cirugía y había tenido una brida. Sí, una brida. Y una vez que se opera esto, ¿no? En cualquiera de las formas que usted describió, ¿puede volver? ¿Hay una propensión a que el organismo lo vuelva a hacer o no? Exactamente, son las dos cosas. Puede y puede, porque se alinean los planetas, se produce lo mismo y puede existir. A veces, y ocasionalmente a veces, en este tipo de cuadro, la verdad que desconozco si lo siguen haciendo los cirujanos, yo no soy cirujano, pero en una época le colocaban corticoides como para evitar una hipercicatrización y generación de nuevo de estas cuerdas biológicas. Como parte de la intervención, dice usted que se genera. Sí, a veces se hacía, si es la segunda o tercera cirugía por este tipo de situaciones, por eso uno quiere tocar lo menos posible Esto la es unión. Interesante lo que estabas diciendo. Yo también le estaba consultando porque tengo unas hernias umbilicales, ¿no? Entonces le decía, me opero, no me duelen, porque también hay un tema que hay médicos que enseguida te quieren operar, ¿no? Y otros médicos que dicen, no, mejor, como me estaba diciendo el doctor, o sea, cuando uno, el cuerpo es un reloj, o sea, si uno toca una pieza, automáticamente alguna otra se puede llegar a mover, ¿o no? Y la unidad sellada es la unidad sellada. Ay, qué bueno. Sería muy bueno no tocarla. Ahora, obviamente, no por eso nos vamos a dejar de operar, no se hace falta. El tema es ver qué otras opciones hay antes, ¿no es cierto?, de llegar al límite, ¿no? Que es el último recurso. Justamente, por eso es que la verdad es bienvenida toda la medicina y la cirugía mini-invasiva. Y de hecho hoy saber las cosas que hacemos endoscópicamente, que antes se hacía por cirugía y que cada vez se invade menos y 2 agujeritos o ningún agujerito, es por vía natural. Bueno, se dejaron hacer cosas que me parecía ya una exageración, sacar la vesícula por el estómago y sacarlo por la boca. Eso ya es como demasiado cuando uno laparoscópicamente lo saca en media hora. Pero es importante todo esto, la medicina preventiva también, hacernos los estudios. Por ahí me estoy desviando un poco de tema, pero quiero aprovechar por tenerlo al doctor Caro. Es importante también para aconsejar sobre un montón de cosas. El cáncer de colon, por ejemplo, en los hombres, en todos, ¿no? En mujeres y hombres, pero sobre todo en los hombres, digo, la videocolonoscopía, que desde qué edad hay que hacérsela y cada cuánto. En realidad, por protocolo es de los 50 hasta los 75 años. Por protocolo es eso, y bien... Te agradezco mucho esta publicidad porque
tanto Argentina como Uruguay, de Latinoamérica somos los países más diezmados por este tema, ¿no? Para que tengan una Qué idea. bárbaro, ¿eh? Sí. Nosotros, ¿y por qué? Es algo en general es por la genética, por la ascendencia, por la alimentación, las carnes, las grasas mal cocidas y o sea, demás. que somos muy propensos al cáncer de colon. Exactamente. Hasta no hace mucho tiempo yo decía que se mueren la misma cantidad de pacientes por cáncer de colon por día que de accidente de tránsito. Hoy, para que esto sea más gráfico, se muere un colectivo por día en la Argentina. Es una barbaridad, están escuchando, ¿no? Es impresionante. Ahora, se mejoró eso porque cuando fue el caso de Débora Pérez Volpin, hubo como una especie de paranoia general a la videocolonoscopía, que es un estudio, yo hoy parezco el paciente, pero yo me hago desde los 40 años porque tengo antecedentes de videocolonoscopía. Sí. Y cada vez que me lo hago me encuentran pólipos y demás, con lo cual cuando tenés antecedentes hay que empezar antes con los controles. Exactamente. Es importante decirlo. Claro, eso lo iba a comentar ahora, las dos cosas. Una, que si hay antecedentes familiares, sin ninguna duda hay que empezar antes. Es decir, lo importante es que el clínico o el gastroenterólogo a uno lo conduzca. Y es más, hay algún tipo de patología como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn que si uno lo padece tiene que también tener cautela y empezar antes. Con respecto a lo que había pasado con Débora, lamentablemente no fue a la colonoscopía, increíblemente Tato, era más a la gastro. A lo mejor había algún paciente que le decían se tiene que hacer una endoscopía alta porque tiene reflujo o acidez. Y como tiene 55, hágase la colono que corresponde. Y resulta que el paciente, bueno, decía la colono sí, se negaba a la endoscopía alta. Es increíble. Afortunadamente eso pasó. Sí, eso la verdad que pasó. Entiendo que lamentablemente, debo decirle, a lo mejor no es políticamente correcto, pero si Débora en algún lugar está y está mirando, quiero que sepa que hizo mucho beneficio a la calidad en lo que es centros de colonoscopía, centros de endoscopía digestiva alta, que se dedican a esto, sanatorios o lo que fuere, y a partir de eso no son normas, pero son recomendaciones de calidad que se estuvo trabajando mucho con la Secretaría hoy de Salud Pública. A partir de su caso. Sí, absolutamente. Bueno, María y Ricardo también, centros que son especializados en hacer endoscopías con equipamiento de última generación y saber de dónde vienen, de dónde provienen y a dónde van. Esto realmente es muy importante saber dónde uno se va a atender, es básico, absolutamente, ¿no? Totalmente. Y esto, bueno, esto es lo que beneficia. Te pregunto para la gente que no tiene recursos o que por ahí no puede elegir el lugar a donde se va a ir a hacer, ¿no? La endoscopía, la colonoscopía. Estamos hablando de la importancia y de cómo prevenir un cáncer que es muy común en nuestra población. ¿Cómo hacen? Yo sé que hay un día en el que además se puede tratar el día justamente del cáncer de colon, ¿no? Que se pueden tratar gratuitamente. Contame un poco, me fui de tema totalmente, les pido disculpas, pero me parece que es muy importante informar a la gente sobre esto. Gracias por la pregunta. Hay un instituto argentino que se llama Instituto Nacional del Cáncer, el INC, que hoy lo dirige Julia Ismael, la doctora Julia Ismael es oncóloga, y realmente le dio un giro al estudio de todo tipo de cáncer, pero básicamente también al cáncer de colon. Casualmente en este ámbito nosotros concursamos y ganamos un estudio de seguimiento y hacer un diagnóstico de calidad en un plan piloto de cáncer de colon que empieza en la provincia de Mendoza, para después replicarlo en todo el país. Los 3 hospitales son absolutamente estatales en Mendoza que están atrás de este estudio, muy importante, y por supuesto hay hospitales municipales, hospitales nacionales que realmente tienen mucha vocación, tienen elementos, tienen buena aparatología como para poder acceder y tener este tipo de tratamiento. Eso, sin ningún lugar a duda. Acá lo estamos informando, pero es importante que la gente tome en cuenta que se puede hacer esto que en un hospital. Sí, ¿no es sí, cierto? absolutamente. Hay hospitales universitarios, nacionales y municipales que realmente pueden atender este tipo de consultas y saber si le corresponde o no. Estas campañas de cáncer de colon, por supuesto que no hay mucha cantidad ni de recurso humano ni de recurso de material.
no tendríamos tantas colonoscopías ni tantos colonoscopistas como para hacer a todos los habitantes del país. Pero sí hay campañas como esta que se empieza con sangre oculta en materia fecal. Entonces se hacen un simple test en materia fecal. Es muy sencillo, es un análisis muy sencillo de laboratorio, que no te tenés que hacer la videocolonoscopía, es el paso previo, digamos, a la videocolonoscopía y se puede detectar. Así es. Importantísimo. Es tratar de, por lo menos, canalizar a ver quiénes son los que tienen sangre y entonces optimizar un poco los recursos. Exacto. Hay estudios oportunistas que es, uno dice, bueno, mira, tenés los 50 años, lo hacemos, te haces el estudio, tenés la posibilidad, tenés un pólipo, se te saca. En la sangre oculta en materia fecal, cuando hay un pólipo con algún tamaño y que sangra, aparece, da positivo y uno sabe que sí o sí lo tiene que hacer. Y es un examen súper sencillo y lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Sí. Volviendo a Mirta, pienso, ¿no? Una señora como Mirta que tiene tanta actividad laboral, porque la verdad que no para, la vemos no solamente en su programa el sábado y el domingo, sino que además va a todos los estrenos, tiene la vida social, ¿no? Es una mujer con una energía tan admirable, ¿no? Y que se cuida mucho su salud. Uno piensa que tiene todos los estudios hechos. ¿Esto que le pasó, hubiera saltado en una videocolonoscopía, en una endoscopía, en una ecografía abdominal, en algo de rutina? No, lamentablemente no hay forma, ni siquiera aunque te hagas una resonancia o una tomografía, si no hay lucha intestinal, si ya no está instalado este proceso, no. Y mucho menos con una colonoscopía, porque esto es externo. Claro, no es de adentro, sino de afuera. No es de adentro, para que quede claro la diferencia de, escuché algo de pólipo, no tiene nada que ver con eso, está por fuera. No es, el pólipo es una verruga de adentro de la mucosa. Es como si fuera, a ver, cuando uno habla de adherencias, es como si fuese una cicatriz, ese cordoncito al que te referís, digamos. Es algo que tiene que ver con la parte externa del intestino. Y la estrangula, y hace una estrangulación. Justamente con el tema del estrangulamiento, me quedó la duda cuando usted dijo que también estrangula vasos. Sí, claro. Claro, o sea, circulación de sangre, que se puede ver impedida. Sí. Por eso me vienen dos interrogantes. Primero, la celeridad. Esto es lo vital. Es vital. Y en este caso de Mirta, la celeridad fue, fue inmediatamente. Sí. Le hicieron los estudios del caso, lo vieron e intervinieron de la manera que corresponde. Pero saliendo del caso de Mirta, pero volviendo al mismo tema, que es un tema médico, la cuestión de aquel que, como dice Mariana, se deja estar y no le da boliche, qué sé yo. No solamente hay una cuestión que tiene que ver con el aparato digestivo, sino también con la cuestión de la circulación de la sangre. Y eso puede provocar problemas más allá del aparato digestivo. ¿Digo bien? Está perfecto. Se produce, si uno lo deja estar, necrosis, que necrosis es muerte celular y hasta puede producirse peritonitis justamente por estar. Claro, una infección. Lo vemos no solamente con la brida, lo vemos a veces con apendicitis, que uno, tiene un poco de dolor y resulta que toma eso, antiespasmódico, se deja estar, reposo y resulta después viene, tengo gangrena, tengo peritonitis, tuve esto, tuve el otro. Justamente cuando hay necrosis hay pérdida de material. O sea, la automedicación para estos casos es el peor remedio. Para todos los casos. Para todo. Bueno. Para todos los casos. Pero para ahora este Mirta caso está tapar, claro. Sí, pero en este más. En este más, claro, porque puede ocultar los síntomas, ¿no? Y entonces ahí queda todo escondido y cuando te das cuenta ya se agravó. Si uno, toma este tipo de analgésico, antiespasmódico, y resulta que no se le pasa y va a la consulta, el facultativo que le toque en suerte ya está tocando otra panza. Claro. Y lo aprieta y ya... O sea, que es mejor hacer la consulta antes del antiespasmódico, digamos, ¿no? Eso sería un buen consejo. Obviamente, todos tenemos un antiespasmódico en el botiquín, tenés un dolorcito, uno ya se conoce, pero seguramente que dice que Mirta fue con el auto y fue, pues ya sabía veía que ella que no estaba... Algo siente raro, algo siente mal. Y quiero que me vea. ¿Y cómo viene ahora la recuperación para Mirta? Por ejemplo, en la alimentación, digamos, la vida, ¿cuándo empieza a ser normal para ella? No, la verdad que no me gustaría hablar de este caso en particular porque desconozco qué fue lo que fue. En realidad es absolutamente normal, se reintegra a una vida totalmente normal. Hablaban de dieta líquida. Bueno, eso, depende de justamente qué la trajo acá, una buena semiología, un buen interrogatorio, qué fue lo que ocurrió. Resulta que no hay nada que nos haga pensar en que hubo alguna situación que, cuidado, en una época
la época de los orejones para las constipaciones y que se comían, los mismos orejones se producían taponamientos y hacía este mismo cuadro. ¿Cómo es eso? ¿Los orejones? Sí, no es de tu época, es de otra época. No, pero sí, la ciruela, las compotas. Claro, la compota, pero bueno, había gente que por ahí se comía la ciruela entera, tragaba y que se quedaban ahí apelotonados, ¿no? Y entonces generaba este tipo de cuadros. Ahora, y en este, bueno, no sé si lo quiero volver al caso de Mirta porque entiendo la prudencia con la que nos habla, pero pensando en un alta el miércoles y todo va bien y sigue este proceso de evolución. Sí, empieza con una dieta blanda, como cualquier cirugía. Y reintegrarse al trabajo, que es su preocupación. Claro, ella quiere volver a laburar. Y siendo Mirta, que es medio Robocop, yo creo que la veo el domingo, pero bueno. Pero en realidad todo depende de cómo empiece a evolucionar ella. Claro. Seguramente si están hablando de un alta el miércoles, fíjate que no solamente fue laparoscópica, sino fue una cirugía sencilla. Insisto, exitosa y sencilla. Muy buenas. Sí. No hay cirugía sencilla, pero seguramente fue reglada y fue todo lo pensado y Pero si recién le es interesante lo que decís, Luis, no hay cirugías sencillas, hasta la cirugía más leve puede complicarse, ¿no es cierto? Seguro. O sea que siempre que hay cirugía... También lo aprendí de chiquito, no, sacate el apéndice, no pasa nada. Bueno, es biología, ¿no? Pero hoy cada vez, por supuesto, estamos mucho más cuidados, no es la anestesia que era antes, la gente tenía miedo, no, me voy a anestesiar, eso está tan protocolizado, las drogas son realmente tan nobles hoy por hoy que eso ya pertenece a las novelas mexicanas, ¿no? Se pasó de la anestesia, eso ya no existe. Bueno, pero para ir a las campañas antárticas, por ejemplo, era obligatorio hacerse la apendicectomía. Claro, eran profilácticas, exactamente. Claro. Sí. Doctor, volviendo a los orejones de los cuales habló, quiero hablar de la alimentación. Sí. ¿Hay alimentos que pueden perjudicar al organismo y hacer esto? No. Hacer esto no, perjudicar al organismo sí, pero no para esto puntualmente. No. En general lo que hay que hacer es una dieta, como decía Escudero, un viejo nutricionista, que era casa, completa, adecuada, suficiente y armónica. Eso es lo que tiene que ser la dieta. Y en general, siempre, ¿no? Uno quiere adelgazar, disminuya el tamaño del plato. Uno quiere comer comida sana, bueno, como hacía la nona, o como hacía la abuela inmigrante de España, o inmigrante de Europa, o inmigrante de Asia, o inmigrante de Oriente. Es comer sanamente. Hoy cada vez más tenemos especias y más complicaciones y más artificiales, ¿no? Creo que comiendo fibra y tomando agua. Esa es la recomendación siempre de Luis. Fibra, pero con agua. Porque la fibra sin agua termina siendo peor. La ecuación para tener un hábito evacuatorio normal es eso, es fibra más agua. Si come fibra solo, se va a constipar. Si toma agua solo, todos los alimentos que contienen fibra, verduras, frutas. Esto es, zapallo, zanahoria, zapallito, calabaza, es decir, todo lo que hortaliza, frutas y verduras. Eso es fibra. Bueno, hemos dado información de todos los colores, lo aprovechamos, lo exprimimos al doctor Luis Caro. ¿Qué tal es Mariana como paciente? ¿Bien? Espectacular, es muy, muy cumplidora. Obediente. No, la paciencia que me tiene Luis. Sí. Yo estoy mejor, a mí me sacó, ¿viste? Ahora, viste que estoy más gordita y todo, Luis. Hacía tiempo que no me veía, ya aumenté peso, todo. Sí. Bueno, la verdad que es un lujo tener al doctor Caro en televisión, poder preguntarle todo esto. Es una eminencia en lo que está hablando, así que me encanta que hayas venido, te agradezco que te hayas hecho un lugarcito en tu agenda. Muchísimas gracias, Luis. Voy corriendo al consultorio. Vaya, vuelvo a trabajar, te quiero mucho. Muchas gracias. Un saludo a la familia. Muchas gracias. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Le mandamos, por supuesto, un beso enorme a Mirta, porque bueno, sabemos que por ahí nos está mirando, conociéndola. Se me salió todo el micrófono, todo, me destartalé. No se dieron cuenta, pero se me fueron cayendo todas las cosas. Sí. No. Ahora me armé de nuevo. Le quiero mandar un beso enorme a Mirta. Que la quiero mucho, Mirta, ponete bien, que sos fuerte, y a toda la familia, y sabemos que enseguida vas a estar de vuelta, pero date tu tiempo para descansar, para recuperarte, nada apurada, porque Mirta, viste que quiere volver así, ¿no? Es así, a cuidarse. Bueno, muchos besos desde acá para vos, te queremos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos un invitado que es la primera vez que aparece en la televisión, su primera vez, quizás cuando lo veas
le encuentres un aire a alguien. Estamos hablando de Agustín. Agustín es el nieto de Carlos Monzón. Nunca lo viste en televisión, pero lo vas a ver porque va a ser parte de la serie que cuenta parte de la vida de Monzón, que se está por estrenar próximamente. Él va a ser un personaje, creo que va a ser del mismo Monzón en algún momento de su vida. Ahora se lo vamos a preguntar porque es muy parecido. Y bueno, y viene a hablar de todo, de su abuelo Carlos Monzón, su historia, sus problemas, su muerte trágica, todo lo que sucedió, ¿no? A partir de aquella dramática muerte de Alicia Muñiz. Está con nosotros Agustín Monzón. Fuerte el aplauso, bienvenido. Muy parecido a tu abuelo, todo el mundo te lo dice, Sí, ¿no? sí, me lo dicen todo el tiempo. Sí, muy parecido. Mira, te estoy mirando, te miro así, estoy buscándole los rasgos. Y algo de Pelusa tiene también. Sí, también. Pelusa, su abuela, ¿no es Sí, cierto? claro. Silvia, tu mamá. Silvia, mi mamá. Silvia, tu mamá. Y estamos Sí, sí. armando ahí el árbol genealógico. Vamos a un informe primero que justamente habla un poco de lo que ha sido la vida de Carlos Monzón y enseguida lo conocemos a Agustín. Dale. Carlos Roque Monzón fue campeón del mundo cuando casi nadie lo conocía y se convirtió en uno de los mejores y más reconocidos boxeadores de la historia de ese deporte. Nació en 1942 en San Javier, provincia de Santa Fe. Vivió en la pobreza extrema, al punto que había días que no tenía para comer. La noche lluviosa del 7 de noviembre de 1970, el país se conmovió cuando Monzón venció por nocaut a Nino Benvenuti en Roma y se quedó con el título mundial en peso mediano. Sus triunfos fueron muchos y épicos, hasta que en 1977 decidió retirarse definitivamente. En 1974 conoció a Susana Jiménez cuando protagonizaron la película La Mari. Se enamoraron. La relación fue tormentosa y mediática hasta el fin. Él se había divorciado de Pelusa y su romance con la diva de la televisión fue intenso y llegó a su fin en enero de 1978. A partir de entonces, los que lo conocieron aseguran que las malas compañías y el abuso de alcohol entraron en su vida para quedarse. El 14 de febrero de 1988 se casó en segundas nupcias con Alicia Muñiz, con quien tuvo un hijo, Maximiliano. Monzón, borracho, al volver de una fiesta, discutió con ella, la golpeó salvajemente y la lanzó desde el balcón de la casa que ocupaban en la ciudad de Mar del Plata. El boxeador fue juzgado y declarado culpable en un juicio polémico y mediático, siendo condenado a 11 años de prisión por homicidio simple. Me dedicaba a la bebida, tomaba mucho champán de noche. La bebida le trajo muchos problemas, ¿no? Por eso estoy acá. Y por eso no quiero tomar nunca más. En 1995, durante una salida restringida para trabajar, Carlos Monzón murió en un accidente automovilístico. A su velatorio asistieron más de 60.000 personas. Siempre lo esperé. Siempre supe que suponía que Carlos terminaba iba así. a morir así. Ah. Siempre. Es que hay gente que Siempre viste que- pensé, ¿un accidente de autos o lo matan? Se había ido el campeón, el héroe de muchos, pero también el violento, una víctima más de los excesos que trae la fama y el poder. Y aquí está con nosotros Agustín Monzón, que recién me paré al lado, me lleva 3 cabezas. Ah, Y lo ¿sí? quiero decir porque lo ves ahí, por ahí no se aprecia su tamaño, pero es un gigante, igual que tu abuelo, Sí, muy sí. parecido físicamente. ¿Qué Sí. sentís por él? Y se siente raro, es raro mi posición porque yo no lo pude conocer, a mi abuelo yo nací en 2001, pero él desde que tengo conciencia, todo el mundo me lo nombra, todo el mundo me lo recuerda como una gran persona, como lo que fue, como el campeón que fue también, así que me lo recuerdan de muchas maneras y sinceramente todavía estoy como procesando todo, ¿no? Yo todavía soy chico y creo que recién ahora me estoy dando cuenta de las dimensiones que capta todo lo que hizo mi abuelo. Claro, todo, Sí. ¿no? Lo bueno, lo lo malo. positivo, Lo bueno, lo lo malo, negativo. claro. ¿Cómo te llevas con lo negativo, digamos? Todo lo que No. sucedió con Alicia Muñiz y todo eso. ¿Cuál es la versión en tu familia? Digamos, ¿dónde se paró tu mamá y Pelusa frente a todo esto? Claro, no, me llevo muy bien, o sea, nunca me he cruzado así con gente tan desubicada, siempre como que me lo han tratado con un tema de respeto, ¿no? Como se Te lo debe pregunto tratar. porque en algún lugar leí que tu mamá sostenía que había sido un accidente, no lo Claro. ponía en el marco de un femicidio lo que Claro, había claro. sucedido. Y bueno, sí, a nosotros yo me baso en esa, a mí me criaron en esa Te teoría contaron eso, también. claro. Claro. Me criaron en esa teoría. Pero no, bueno, yo
por lo menos me puedo quedar sería con el presente que yo estoy viviendo hoy, ¿no? Con Vos no todo el viviste pasado. nada, no, ni siquiera es todo lo que te contaron. Claro, aparte a mí me queda, por suerte me queda lo más lindo que es mi mamá. Ver cómo se junta con Maxi Monzón, que pudieron por lo menos tener, o sea, hoy tienen un vínculo muy bueno. En febrero vinieron a comer asado, vino él con Maxi, con 2 amigos. Mirá qué bueno. O sea, Sí, en verano también. Maxi es el hijo de Alicia, para que no lo sepa. Sí, claro. Sí. Y que no, no da entrevistas, Maxi. No, Maxi creo que no quiere hablar. Sí. Y nada, bueno, por eso, o sea, yo por lo menos me puedo quedar con el presente, que el presente mío es muy bueno. Mi mamá se dedicó toda la vida a criarnos a nosotros. ¿Y vos a Maxi lo llegaste a conocer? Porque hablabas del vínculo de tu mamá con él, pero vos lo conocés, tenés trato con él. En febrero comí el asado con él, anteriormente, bueno de chico también lo había visto, en la casa de la Pelu, de la Pelu de mi abuela. Sí, es como cerrar una historia familiar de desencuentros y de tragedia. Además, ¿no? Obvio. Me parece que es importante lo que han sabido construir. ¿Y cómo surge la vocación de actor? Porque vos viniste a Capital para ser actor, no para ser boxeador. Obvio que sí. ¿Pero boxeás o no? Sí, un poquito. Y entreno. Algún día tenía que llegar. Algún gen tenés que tener de esos. Ahora después Pampito va a probarlo un poquito. ¿Y cuándo te dieron ganas de arrancar con la actuación? Y sinceramente fue una cosa de siempre. Yo creo que, o sea, el que es actor, como que nace actor, así siempre tiene esas ganas de arrancar, de disfrazarse, de esto, de lo otro. Y fue algo que siempre tuve presente, pero nunca le había dado tanta importancia. También jugué al rugby y cuando me decidí entre rugby o actuación, decidí tirarme para el lado de la actuación. Y apareció el casting para la serie de Monzón. Fue todo una locura. ¿Y vos fuiste al casting, dijiste, soy Monzón? Y es complicado mal, porque yo pensé yo dije, ya está, me llegó el tema del casting, qué sé yo. Dijiste algo de Monzón. ¿Qué? Dijiste algo de Monzón, sí. Claro, no. obvio. Sí. Y entonces yo dije, bueno, mami, hacé lo tuyo. Viste, a ver qué onda, si podía rescatar algo, un papel o algo así, pero no fue así, para nada. Yo esperaba como una facilitación por mi apellido, mi parentesco. Pero... Y el parecido físico. Claro, obvio Lo que pasa es que la serie empieza a partir de 25. ¿Qué momento de la vida de Monzón? Claro, él arranca a los 25. Vos sos más chico, vos tenés 20. Yo cuando hice el casting recién tenía 17, ahora tengo 18. Entonces, ¿vos tenés 18? Claro. Ay, Dios, impresionante, parece más grande. Además a los 25 ya era súper campeón. Claro. Bueno, y era muy fornido, era una bestia. Claro, o sea que sos chico para interpretarlo a Monzón desde el momento en que arranca la serie. Y eso fue una de las cosas que me jugó en contra. Pero debe haber sido raro mientras filmabas ver quién interpretaba a tu mamá, quién interpretaba a tu abuela. Sí. ¿Cómo viviste todo eso? No raro, me gustó. ¿Te gustó? Se sintió como emocionante. Yo que siempre tuve la curiosidad de poder conocerlo a mi abuelo y hablar con él. Es como tenerlo ahí enfrente todo maquillado y yo digo, bueno, me voy a dar el gusto, qué sé yo, no es mi abuela, pero... ¿Y tu familia sabía el contenido? ¿Les pidieron autorización? ¿Están de acuerdo con lo que se muestra? Sí, le pidieron autorización, pero no pudieron, o sea, no tuvieron acceso al guión ni nada de eso. Así que o sea, todo lo que pasa en la serie va a ser como todo sorpresa para nosotros también. Claro. ¿Y lo que viste te gustó, digamos, cómo queda tu abuelo parado? Lo que pudiste leer de los guiones que habrás tenido acceso? ¿O algo te hizo ruido? Porque siempre me parece que debe haber mucha sensibilidad cuando se muestra la historia de una persona. Siempre depende del punto de vista de quien la mire, ¿no? Claro, obvio. De quien la escriba, digamos. ¿Cómo era? No, sí, aparte, no solo el guión, porque al guión no tuve tanto acceso, sino que a los chicos, a Jorge Román y a Mauri Paniagua, que tengo muy buena relación con ellos, son unos genios, o sea, no sé cómo será todo el tema de la serie, pero como personas y como profesionales ellos son geniales. Que son los que hacen de Monzón, justamente. ¿Cómo? Que son los que hacen de Monzón. Claro, por eso los referís a ellos. Sí, perdón. ¿Y cómo fue cuando tu mamá llegó al set y viste que interactuaba con esos personajes, con tu abuelo, digamos, en la ficción, y era esa mezcla de realidad, de ficción, y qué le pasó a ella también, porque es la historia de su padre? Claro, yo te juro que esperaba que ella se reemocione, onda, llora así, viste, escándalo, qué onda, mi papá de vuelta, pero no, nada, ni ahí. O sea, si bien bueno, a mí me resultó más chocante que a mi mamá ya se lo súper esperaba. Pero yo ver a mi abuelo y a mi mamá, Jorge Román, para mí es igual. Claro, sí, está muy parecido. Sí, para mí lo detallaron muy bien, ahí se puede ver. Estamos viendo, mira. Recién hablabas de que no podían leer los guiones. Claro. Pero más allá de eso, pidieron algo que se lo cuide, que no muestren tal cosa, digamos, por contrato. ¿Hubo algún pedido de parte de tu familia? Por contrato creo que no, mi mamá siempre lo hizo mismo. La vida de mi abuelo fue pública y cada uno puede sacar sus conclusiones. Vamos a ver cómo los cuentan ellos, sería. También no tiene nada que andar escondiendo, sería.
no, mi mamá no es no pongas esto, pon el otro, ¿entendés? No, la vida Confían de en la producción, digamos. Confían en la producción, exacto. Contame un poco de Susana, porque te leí que decías que la querías conocer a Susana. Sí. Y sí, Susana también, onda. Cuando era chico, yo la veía a Susana en la tele, en el living de Susana, qué sé yo. Y cuando tenía como 10 años me dijeron, sí, mi mamá siempre súper tranquila, o sea, como que lo toma como común. Asumido, claro. Recordemos que Susana, bueno, en realidad se termina el matrimonio con tu abuela, con Pelusa, con la aparición de Susana, ¿verdad? O sea, claro, sí, obviamente fue la piedra de la discordia en ese momento y costó años la reconciliación justamente en un living de Susana, ¿no? Ahora, exacto, ellas se juntaron, ¿te acordás, Mariana? Susana invitó a Pelusa al programa. Pero no nos olvidemos que todo empezó con una película, con la Mari. Con la sí, madre, claro, dirigida por Daniel Tiner. Pero digo, podrían odiarla todos sí, y sin embargo tienen una relación. No, sí, mi familia, mi mamá, ninguno guarda ningún rencor. O sea, yo nunca me creé con ningún rencor de nada. A Susana se le perdona todo hasta que te robe el marido, igual la perdona, la querés igual a Susana. Pero sí, bueno, y yo estaba viendo la tele y me decían, sí, ella fue novia del abuelo. Yo no entendía nada, está en la tele, decía. Y bueno, y así ves, son cosas que me fueron llegando de a poco y hasta hoy las sigo procesando, pero... ¿Y te gustaría preguntarle cómo fue su relación con...? Yo creo que fue una relación muy apasionada la que tuvo tu abuelo con Susana, ¿no? Lo mismo. O sea, fue muy fuerte lo que pasó entre ellos. Yo creo que, o sea, como él era boxeador y todo, creo que con Susana o con mi abuela he hablado miles de veces, siempre sale el tema, que por más que él sea boxeador, él era una persona y yo quisiera como saber cuál era su parte tierna, porque Susana creo que ha dicho que era como un nene grande, él. Y sinceramente me imagino por dónde él se crió. Si alguien que no conoce la historia de tu abuelo, ¿cómo lo describirías? Porque era un tipo un pibe que ilustraba botas, que hacía lo que podía para sobrevivir, que boxeaba, pero muy humilde. ¿Cómo describiría? Y es muy larga, o sea, es una carrera desde pero principio es impresionante a fin. porque terminó siendo no solamente un campeón del mundo, sino un dandy planetaria, elegante, todos lo querían vestir, las marcas de ropa. Christian Dior, Alain Delon, alfombras rojas, Cannes. Es que, claro... O sea, a mí también me sorprende obviamente la parte deportiva porque, o sea, se los considero como uno de los mejores boxeadores de la historia, más que sea de Argentina también, de nosotros. Pero todo lo que logró también afuera de eso sería también actuar en películas que se hayan transmitido en Hollywood, que hayan grabado en Italia, que hacer amigo de Alain Delon, que Mick Rourke y la parte negativa, la parte de la violencia, porque tu abuela también confesó haber sido víctima de violencia de parte de él, ¿no? Sí, obvio. Y yo pienso que todo eso se puede generar por los orígenes que él tenía o por todo el transcurso que él pasó. Obvio que nada justifica todo lo que pasó. Pero bueno, es como que siempre lo veo desde ese lado, se podría decir. Pero ¿sabés qué ocurre? Tu abuelo fue condenado a 11 años de prisión por una figura criminal que es el homicidio y que nos permitió a todos visibilizar el tema de la violencia de género en la sociedad argentina, ¿no? El caso Monzón, igual que el caso de Carolina Lo, fueron dos puntos de inflexión para la criminología moderna y para que nosotros reconociéramos el tema de la violencia de género. Pero fíjate cómo él mismo te remarca, femicidio hoy, no homicidio. ¿No? Claro. En ese Hoy momento existía la figura del femicidio. Es muy probable, un segundito ya, es muy probable que esta serie, que ya inclusive yo he visto los avances en Netflix, creo que fue en Netflix, es muy probable que trate esto y coloque a tu abuelo en la verdadera posición que en ese aspecto tiene. Yo después, si querés, te cuento, a mí me tocó participar en una comisión de notables que se reunió en Mar del Plata hace 7 u 8 años, donde participaron toxicólogos, anatomopatólogos, neurólogos, criminalistas, criminólogos, médicos legistas, etc., juristas. Estuvo el juez de la causa y estuvo el fiscal de la causa, el doctor Carlos Pelliza, donde reanalizamos todo el caso Monzón. Y hay algunos resultados que a la luz de la ciencia moderna a lo mejor serían sorprendentes, pero no es el tema hoy. El tema que yo te quiero preguntar es, ¿cuál es la expectativa que tenés vos, tiene tu familia, frente a que yo creo que la serie, sin ninguna duda, va a mostrar esto con mucha crudeza? ¿Y cómo se lo toma mi familia? No, mi familia se lo toma bien, como dije recién. O sea, mi mamá siempre me dice, no hay nada que esconder de la vida de mi abuelo, fue pública, o sea, pero sí, o sea, ponele, no podría hablar en nombre de mi mamá, pero lo que sí podría decir de parte mía es que me gustaría, si bien es biográfica la serie, también tiene su toque policial, como se lo ve en el tráiler. O sea,
como me gustaría, obviamente está buenísimo que recalquen, como dijeron ustedes, hoy en esta época se está abriendo todo, antes era homicidio, hoy es femicidio, por ejemplo. Está buenísimo que se aclare. Que se hable de eso también. Se aclare eso. Hoy, por lo menos mi generación tiene la capacidad de poder abrir la cabeza frente a esas cosas, frente a casos como estos. Yo lo tomo como un caso cualquiera, por más que sea mi abuelo. ¿Y te amigaste con esa idea, digamos, no sé cómo es que te pasa por la piel, por las vísceras? Claro, el hacer contacto con esta realidad del expediente a la que te expone el doctor, esto de decir mi abuelo fue condenado por homicidio, hoy sería femicidio, 11 años... ¿Cómo se digiere eso? ¿Cómo se procesa? Es difícil, más para un chico yo le empecé a tratar a eso a los 15, no a tratar así de psicólogo ni nada, pero en mí. Elaborar. Claro, siempre como que lo tenés que tragar, ¿entendés? Y siempre llego a la conclusión de que, o sea, me hubiera encantado estar vivo en ese momento para poder intervenir en algo, ¿entendés? Claro, pero tener tu propia por lástima versión, yo nací en 2001 y no tuve la posibilidad de... ¿Y qué pensás del alcoholismo que indudablemente... ¿Sabés que yo escribí un libro sobre este caso, que después no publiqué? Viajo a la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe y me instaron a publicarlo, y después por ustedes, por la familia, yo no lo quise publicar porque creía que era abrir nuevas heridas, pero tengo todo el material para ese libro. ¿Qué pensás de otro flagelo que permite visibilizar el caso Carlos Monzón, que es el alcoholismo? El alcoholismo. Y yo siempre, porque viste que uno se cría, por lo menos yo me crío con muchos rumores, pasaba esto, pasaba lo otro, yo tengo en casa las respuestas. Pero también mi mamá es la hija y le duele un montón, o sea, hablar del tema. Son temas muy sensibles en la familia que sinceramente hoy en día no se habla mucho, más que todo nos quedamos con el presente y con todo lo que luchó mi mamá para poder unir a la familia de vuelta. ¿Pero por qué decís eso? ¿La violencia de Monzón está atada en la investigación que yo hice para el libro, hablé con personal policial, su oficial es muy viejo, ya su oficial es mayor y a punto de retirarse de la comisaría 33, de la comisaría de Belgrano. Cada vez que el comando radioeléctrico decía incidencia en la calle, creo que era Montañese, no me acuerdo de la casa, che, vayan otra vez Monzón. Y encontraban siempre el mismo cuadro, que era Carlos Monzón totalmente borracho. Él mismo lo reconoce públicamente, después estando en la cárcel. Susana Jiménez habla de eso. Aparentemente lo que da pie, que es un fenómeno que se da normalmente la violencia de género, la presencia del alcoholismo, es lo que da pie a la extrema violencia. Yo tengo inclusive las cartas manuscritas de Alicia Muñiz, que se han publicado inclusive en un blog, donde ella relata todo esto. Yo te quiero felicitar por tu valentía, porque estás hablando indudablemente de tu sangre, ¿no? Y me encanta la posición que tenés. Por eso es bueno, a lo mejor, que vos seas el que lo diga, más que nosotros, que ya tenemos una posición reconocida en este sentido. Quería que completaras el tema del alcoholismo, por favor. Y el tema del alcoholismo, por lo menos en casa, siempre lo he tratado Chema, y el abuelo era adicto, como dicen en las redes, como dicen en la tele. No, o sea, tu abuelo no era ningún adicto, o sea, tu abuelo salía, se tomaba champán, esto, lo otro, pero él tenía muchas noches, sinceramente, o sea, era una estrella, una figura, y eso lo determina, pero no lo justifica tampoco. Pero no, ella no me lo dice como si era un alcohólico, pero que sí que tomaba. Alguna vez usted capaz a lo mejor salió y se emborrachó, sería. Sí, pero él tomaba asiduamente. Claro, puede ser. Es lo que vos vas a ir descubriendo. Vos estás armando un rompecabezas. Claro, todo lo hacemos con nuestra propia familia. Vos te toca hacerlo públicamente y expuesto, porque ahora de golpe todo el mundo te pregunta, todo el mundo te conoce y te pregunta por él. Y es difícil para vos también decir, bueno, pará, yo no soy él, estoy hablando yo. Obvio, sí. Pero creo que tenés una personalidad hermosa, que hablas de todo sin prurito, tenés carisma, y me encanta que puedas tener también la objetividad, ¿no? De decir, bueno, pará, mi abuelo también era todo esto. Es que ¿no es fue una cierto? persona, una persona con sus virtudes y sus defectos, obviamente. Tuvo muchísimas virtudes deportivamente, afuera también, era un gran padre, según mi mamá. O sea, mi mamá me lo deja en claro y me lo puede llegar a transmitir a mí, porque ella es una excelente madre y una mujer muy fuerte, que también tuvo una batalla contra el cáncer. Vamos a hablar de eso después. Mira, me tengo que ir a la pausa, pero nos quedamos con vos, Agustín, un ratito más. Dale, Así obvio, que nos vamos a una pausa y enseguida regresamos y seguimos hablando con Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón. Igual a Carlos Monzón. La verdad que tu parecido físico es impresionante. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Aquí estamos de vuelta, llegaron los productos en llamas a ribeiro.com.ar. Entra allá y encontrá descuentos de hasta 60% y 12 cuotas sin interés. Mini Cuotas Ribeiro, 109 años. De primero, la gente. Mira.
Productos en llamas en ribeiro.com.ar hasta 60% off. Del 13 al 20 de mayo, las llamas tomaron ribeiro.com.ar. Arde la web con 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés. Mini cuotas Ribeiro. Primero la gente. Muchas gracias, Ribeiro. Enseguida seguimos con Agustín Monzón, el nieto de Carlos Monzón, que está acá con nosotros. Mírenlo bien, porque va a ser una estrella este hombre. Tiene todo para triunfar, ¿eh? No, todo. arranca acá. ¿Cómo? Empieza hoy. Empieza hoy. Hoy es su debut televisivo. Nadie te ha visto en televisión todavía hasta el día de hoy. Ya te van a ver en la serie de Monzón, obviamente, pero bueno, esta es la primera vez que lo conocen. Enseguida seguimos charlando con Agustín. En mayo cumplimos 22 años y nos volvimos locos. 2x1 en pasaporte oro y 2 pasaportes de Aquafan Aventura de regalo. Parque de la Costa. Mira. Mayo y junio en Parque de la Costa. 2x1 en pasaporte oro y además 2 pasaportes de Aquafan Aventura de regalo. Te esperamos sábados, domingos y feriados desde las 11. Parque de la Costa. Diversión segura. Muchas gracias, Parque de la Costa. Bueno, enseguida continuamos con Agustín, que recién estaba preguntando en el corte. ¿Estás estudiando teatro, Agustín? Estoy estudiando actuación. Muy bien. Sí, sí. Bueno, o sea que te lo estás tomando profesionalmente. Obvio, sí, me estoy preparando un montón. Se me dio una oportunidad increíble, así que ojalá la pueda aprovechar. Atención Polka, le vamos a decir claro. a Adrián. Claro, sí. Ahora, después de la tanda te vamos a hacer llorar en vivo. Ay. Te hacemos un casting en vivo. ¡Qué horror! Aparte eso es lo peor de todo. Llorá. De la nada. En este programa hablamos de todo, incluso del dolor y la rigidez articular. Artinovo de Laboratorios Vago sabe absolutamente todo sobre las articulaciones porque sus componentes ayudan a recuperar la movilidad y flexibilidad y a reducir el dolor y la inflamación articular. Artinovo es un nuevo suplemento dietario con una fórmula única en el mercado, con colágeno tipo 2, MSM y vitamina D3. Además, es apto a celíacos. Artinovo, si tus articulaciones están bien, vos estás bien, con el respaldo de Laboratorios Vago. Muchas gracias, Artinovo. ¿Y de qué haces en la serie? Y la serie es tremenda. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Beto, es un sobrino ficticio. Ah, ficticio. Es ficticio, pero es importante. La pequeña parte que aparezco es importante. Mirá, tiene una charla, algo... Una charla media motivacional, con algo que le pasa a mi abuelo en una pelea, pero bueno, ¿Y te emocionó? ¿Era como hablar con tu abuelo? ¿Sentías? ¿Sabía ahí todo como tremendo, algo? todo tremendo, Sí. yo la pasé re bien. Yo hubiera estado 100 días más en el set. Qué lindo, me encanta, me encanta. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos conociendo a Agustín Monzón, ya venimos. Aquí estamos de vuelta. Este 13, 14 y 15 de mayo sale Hot Sale. Entra en hotsale.com. De golpe soy latinoamericana. Entra en Hot Sale. Entra en hotsale.com.ar y aprovechá las mejores ofertas en indumentaria, deco, viajes y electro. 13, 14, 15 de mayo sale Hot Sale. Mira. Hay que aprovechar estos días de la semana. 13, 14, 15 de mayo. Tantas ofertas online que me desmayo. Y a vos que te interesa hay mucho más. Entra a hotsale.com.ar. Muchas gracias. ¿Quién te recibe cuando llegas a tu casa? ¿Quién te acompaña a donde vayas? ¿Quién te da siempre alegría? Tu perro, alimentalo con Tiernitos, que le brinda multivitaminas, minerales y los nutrientes esenciales para un crecimiento sano y feliz. Busca Tiernitos, un mordisco de sabor 100% natural para el más tierno de la familia. Elegí el que más le gusta: carne y vegetales, pollo, arroz y cereales o el de carne con leche y calcio para cachorros. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos, un producto de Pet Food Saladillo. Muchas gracias, Tiernitos. Me encantó, espectacular. Muy bien, bueno, estamos con Agustín Monzón, es el nieto de Carlos Monzón. Lo seguimos conociendo, es la primera vez que aparece en televisión. Va a ser parte de la serie que se estrena. ¿Cuándo la serie, Agustín? La serie se estrena el 17 de junio por la pantalla Space. Por Space, ¿eh? Y habla de la vida de Monzón a partir de los 25 años, 25 entonces, años aproximadamente, sí. en adelante. Y entonces hay varios que hacen de Monzón. Dos. Uno Sí. al principio y otro ya... Y otro más de grande. Hacia el final. Del campeón al ocaso, porque Claro. podrían haber... Porque también es interesante cómo llegó a campeón, porque como vos decías, un tipo que nació en la pobreza. Y a los 21 Claro. años ya se hizo profesional. 21 años tenía cuando se hizo profesional. 21 años. 21 años, ahí sí. Su primera pelea profesional fue a los 21 años. Sí, yo esperaba como en el tráiler ponerle que aparezca, está buenísimo que aparezca toda la Alicia, vuelvo a recalcar,
espero que aparezca ponerle a un chico ilustrando zapatos o repartiendo leche, vendiendo diario, que era como él se ganaba la vida antes de ser campeón. ¿Y ves sus peleas? ¿Viste sus peleas? Sí, he visto, me han torturado. ¿Tenés alguna favorita? No sé. Me encanta mucho la primera que sale campeón, perdón. Benvenuti. Exacto. ¿Y tenés recuerdos de premios o...? Sí, tenés todo en guardado. la casa están dando vuelta todo. Claro. En mi pieza tengo también ahí como adorno, los cintos, todo. Me encanta. Bueno, te deseo lo mejor, Agustín. Sos un No. amor, de verdad, me caíste súper bien. Sos un chico que tiene toda su carrera por delante. Querés ser actor, ojalá te vayas súper. Te vamos a estar viendo en la serie, pero sos un encanto de persona. Así que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a todos. Lo único que no le preguntaron es si tiene novia. No con esa novia, pinta. No, todavía no. Todavía no la blanqueó. La que anda dando vuelta no la quiso blanquear todavía. existencial ahí. Va a No tener se ganó problemas el cuando título llegue a aún. casa. Bueno, ahora viene la fama, ¿viste? Ahora, Ya nos enteraremos. Sí, ya nos enteraremos, tal A cual. continuación. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Un muy gusto. bien. Seguimos conversando. Bueno, un poco el tema de la serie de Monzón va a reavivar todo lo que ha sido el caso, ¿no? De Alicia Muñiz, su muerte, la reconstrucción de los hechos. Yo creo que fue el primer gran caso mediático. Está prendido todavía el micrófono de Agustín, perdón. El gran caso, un gran caso mediáticamente hablando, ¿no? Muy fuerte. Quiero aclarar que estaban separados cuando ella fue a Mar del Plata. Alicia Muñiz. Claro, estaban separados y ella fue justamente para ver cuándo volvía Maxi con ella a Buenos Aires porque estaban peleando por la cuota alimentaria también. en ese momento. Pero además, muchos celos. volviendo a lo que decías vos de la conmoción del caso, Monzón no solo era una super figura, un rockstar, sino que era como, estaba la comidilla popular de que era un hombre violento, alcohólico o que se alcoholizaba mucho. Y el crimen desató, como que desnudó un mundo enorme que, como bien decía el profe Raúl Torres, puso en escena y nos trajo a todos la idea de que la violencia contra la mujer era una violencia criminal, ¿no? Absolutamente, que de hecho había terminado con la vida de esta mujer. Mariana, cuando Monzón entró por primera vez a la comisaría, había mucha gente reunida allí en Mar del Plata, la mitad le gritaba campeón y la mitad le gritaba asesino. Claro. Me parece que esa dualidad continúa. Desde mi punto de vista, lo que hizo Monzón con Alicia Muñiz opaca toda su carrera deportiva. Sé que es polémico, sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero bueno, es mi opinión. Acerca de los hechos, yo recuerdo un hecho en particular. Cuando en el patio de la casa de la calle Pedro Sani estaba tirada la mamá de Maxi y estaba tirado su papá, que se tiró. O sea, su mamá la tiraron. Muñiz, ya sin vida. Claro. Había un nene que estaba sentado en la escalera mientras la policía venía, pasaba, iba. Había un nene solo, de muy pocos años, llorando. Era Maxi. Lo que ha pasado yo creo que el hecho es importante de acuerdo. Perdón, pero profe, que interrumpa, pero él hizo referencia a Maxi, al encuentro con Maxi. Y la verdad que a mí me encantaría tenerlo a Maxi en el programa, lo hemos llamado algunas veces, pero sabemos que no quiere hablar. Lo que ha vivido ese chico, ¿no? Esta imagen que vos estás diciendo... la imagen yo la tengo acá, no es que la haya visto. Estaba solo, sentado, llorando a su mamá, que todavía estaba ahí sin vida. Y 4 años no tenía. Tenía, sí, 4 o 5 años. Era chico, ¿no? Era menos de chiquito. 8 años tenía. Era muy chiquito. Y bueno, a ver, hacer un repaso de todo el caso hasta llegar a la muerte de Alicia Muñiz sería muy largo en este momento. Pero sí decir que Monzón ya no era campeón del mundo cuando pasa esto. Monzón ya era un tipo que frecuentaba la farándula. Un año antes había tenido. Disculpame. La última vez que había ganado había sido un año antes, no hacía tanto. Sí, es cierto. Digamos, bueno, pero ya estaba muy vigente. Ya había hecho una película, como bien dijo el nieto, frecuentaba el ambiente de la noche. Era muy amigo de Olmedo. De hecho, el chalet de la calle, del chalet de Mar del Plata, muchas veces lo compartía con Olmedo y mucha gente de la farándula. Mira, Mariano, yo te quería decir que 2 o 3 cosas interesantes alrededor de este caso. Más allá de que la misma justicia fue puesta bajo la lupa, porque fue de alguna manera desafiada por la prensa argentina, ¿lo condenará la justicia a Monzón? Claro. Esta era a un hombre poderoso, un hombre económicamente extremadamente solvente. Este fue un caso
Y después yo creo que muy interesante algunos personajes que aparecieron en escena. Sí, Apareció un personaje bizarro que Canaletti se va a acordar ahora, el cartonero Báez. Nos acordamos todos del cartonero El primer Báez. mediático, claro. digamos, el primer testigo mediático. El primer ¿no? mentiroso Que mediático. todo. Pero vos En un juicio. sabés que nosotros hicimos un análisis. La primera declaración del cartonero Báez era coherente. Él esa noche se sube una piedra, de ahí ve la escena cuando le pega por primera vez que le parte el labio inferior a Alicia Muñiz a la bajada del taxi, muy alcoholizado él de haberse tomado varias botellas de champán. Después que ocurre eso, el cartonero Báez vio a una pareja que discutió, escuchó los gritos y él le pegó a ella y después ve el escenario del balcón. Hasta ahí era coherente. Cuando él se despierta al otro día, después de cartonear, descubre por los medios que el que él había visto era Carlos Monzón. Y ahí en su primitivismo psíquico comenzó a internalizar cosas que él no vio. Y ahí ya dijo, yo vi que cuando se bajó del auto le dio un 1-2. Ya habló de un lenguaje boxístico y ya empezó a crear una cantidad de imágenes que no eran reales. Ahora, confundió mucho la escena del crimen. Profe, digamos. hay una cosa, no fue condenado, no fue tomado en cuenta el testimonio de... Fue procesado por falso testimonio. Claro, para condenar a Monzón. Es que usted sabe bien que las pruebas de criminalística, las forenses, fueron las que determinaron casi todo. ¿Qué fue lo que pasó en concreto ahí en ese balcón? Ahí lo que demuestran los médicos. Viene de antes. Viene de antes la cuestión. Le pega antes dentro de la habitación. Cuando ella le reclama la plata, la tira sobre la cama, la quiere estrangular, deja de estrangularla, se da vuelta. Ella le pega en la espalda, él la saca y ella se va para atrás. Él se le abalanza, entonces ella corre hacia el balcón. Cuando llega al balcón y ella estaba del lado de afuera del balcón. Y él tenía una pierna afuera del Pero balcón. porque se estaba escapando de un tipo que la iba a matar hasta que la agarra del cuello. Cuando la agarra del cuello, calculá un minuto ahí teniéndola con la mano de Monzón. La tiene ahí, la tiene ahí, Ahora, la tiene Ricardo, ahí, la tiene ahí, la soltó. ¿Él la tira o se cae por un Es golpe? esto, la tiene ahí, la tiene ahí, la tiene ahí, la suelta. Sí, pero ella cae inconsciente, Yo les que es lo quiero- que determina, vamos, porque no tiene da mecanismo para de hablar defensa. muchísimo, lamentablemente no se nos muerta. acaba el programa, pero les propongo, vamos a tocar este tema luego con detalle, ¿no es cierto? Porque se viene la serie de Monzón y se va a hablar de esto, obviamente, y es un capítulo muy triste de la vida de él y como bien decías, de todo lo que tiene que ver con lo que luego sucedió con la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? El primer femicidio Que nos permitió y que no fue visibilizar el problema. condenado porque no tuvo una perpetua. Su condena, ¿cuánto fue? 11 años. 11 años. 11 Hoy años de sería prisión. otro el relato, ¿no? Gracias a Paraíso Natural, la comida española más rica. Muchísimas gracias, Imana W. Miren qué divino el vestido que tengo puesto. Muy lindo, muy cómodo, para todo te sirve este vestido, divino. Y esto es espectacular, este collar de las Nereides, divino también, que tiene los aritos que hacen juego, muy lindos. Las botas son Valdés, son cortas, miren qué lindas, con charol y gamuza, muy lindo. Muchísimas gracias, hubo todo al Instagram, gracias por acompañarnos. Felicitaciones, primero el programa que está nominado, Carlos Martín Fierro y Marina Calabró, que está nominada como panelista. Quiero que ganes, Marina, campaña para que ganes, campaña para que ganes, te lo recontra mereces. Yo estoy feliz, gracias a todos porque ustedes son parte de esta nominación, obvio. Sin Pero ustedes además imposible. sos súper completa, hablas de todo, sabes de todo. Tiene que ganar Marina como panelista. Nos vamos, hasta mañana. Chau, chau.